Lejos de las cámaras y los titulares, una historia inquietante se desarrolla en las profundidades del Océano Pacífico. Una historia de poder, sospecha y operaciones militares encubiertas bajo el manto de la seguridad internacional. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos anunció su 11º ataque contra embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico desde el pasado 2 de septiembre. Según el Pentágono, estas acciones buscan frenar el tráfico de narcóticos que, supuestamente, financia redes criminales y terroristas. Sin embargo, hasta hoy, no se han presentado pruebas contundentes que respalden esas acusaciones. Detrás del discurso oficial, se levanta una pregunta inquietante. ¿Qué está ocurriendo realmente en esas aguas internacionales? Durante décadas, el Pacífico ha sido un escenario de tensiones ocultas. Es un mar vasto, casi infinito, donde las fronteras jurisdiccionales se desdibujan y donde el poder de una nación puede imponerse con solo presionar un botón. Pero este conflicto no comenzó ayer. Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo. A comienzos del siglo XXI, Estados Unidos consolidó su presencia naval en todo el hemisferio occidental. Su objetivo declarado: combatir el narcotráfico. Pero lo que empezó como una campaña para detener el flujo de drogas desde América Latina se transformó lentamente en un sistema de vigilancia global, capaz de interceptar cualquier embarcación sospechosa sin importar su bandera o su destino. Los ataques recientes en el Pacífico marcan una nueva fase. Ya no se trata de simples operaciones de interdicción. Son ofensivas coordinadas, con uso de drones, misiles de precisión y embarcaciones no tripuladas. El Pentágono ha declarado que todas las acciones fueron justificadas por inteligencia verificable. Sin embargo, ni los nombres de los barcos, ni las pruebas del supuesto contrabando han sido reveladas al público ni a organismos internacionales. ¿Podría esta campaña ser parte de un objetivo mucho más amplio? Expertos en geopolítica creen que sí. Detrás del argumento antidrogas podría esconderse una estrategia para controlar rutas marítimas clave y proyectar poder militar en el Pacífico Central. El analista internacional Richard Mallory señala que estas operaciones están redibujando el mapa del poder naval. No se trata solo de narcóticos, sino de quién domina los océanos del siglo XXI. El 2 de septiembre fue el punto de partida. Ese día, la Marina estadounidense informó del primer ataque contra un barco sospechoso de transportar drogas frente a las costas de Kiribati. Según el reporte, la embarcación ignoró las órdenes de detenerse y fue neutralizada, pero testigos locales afirmaron otra cosa, que el barco era un pesquero civil con tripulación filipina. Desde entonces, los reportes se han vuelto más frecuentes y más confusos. A medida que avanzan las operaciones, el silencio diplomático aumenta. Ni la ONU ni la OEA han emitido comunicados oficiales, y los países del Pacífico han mantenido una cautelosa distancia. Pero entre bastidores, la tensión crece. Un diplomático latinoamericano, bajo condición de anonimato, reveló que varios gobiernos han solicitado explicaciones sobre los ataques, sin obtener respuesta clara. Lo que preocupa, dijo, es que Estados Unidos está actuando fuera de cualquier marco multilateral. Son operaciones unilaterales, y eso crea un precedente muy peligroso. ¿Y por qué el Pacífico? Porque es el océano más grande y menos regulado del planeta. Más de 60 millones de kilómetros cuadrados de aguas donde la supervisión internacional es mínima. Para el Pentágono, es el terreno perfecto para operaciones discretas. Y según expertos en inteligencia naval, el objetivo podría ser doble: frenar rutas del narcotráfico y, al mismo tiempo, enviar un mensaje estratégico a potencias rivales, especialmente a China. En los últimos años, Washington ha expresado su preocupación por el aumento de la presencia china en el Pacífico. Varios países insulares, como Tuvalu, Nauru y las Islas Salomón, han firmado acuerdos económicos y militares con Pekín, encendiendo las alarmas en la Casa Blanca. Según algunos analistas, los ataques en el Pacífico no solo son una campaña antidrogas, sino también una demostración de fuerza dirigida a China, una advertencia silenciosa. Pero mientras las grandes potencias juegan su ajedrez geopolítico, los costos humanos permanecen ocultos. Organizaciones de derechos humanos han reportado la desaparición de al menos 14 embarcaciones pequeñas desde septiembre. Familias enteras en Filipinas, Perú y Micronesia han denunciado que sus seres queridos
fueron alcanzados por error en ataques que nunca aparecieron en los comunicados oficiales. Sin cuerpos, sin informes forenses, sin justicia. Para los habitantes del Pacífico, la guerra contra el narcotráfico es un concepto lejano. Lo que ellos conocen es el miedo. Cada vez que un avión militar aparece en el cielo o un barco de guerra se acerca al horizonte, muchos rezan para que no haya otro error táctico. La narrativa oficial estadounidense insiste en que cada ataque ha sido preciso y legítimo, pero la ausencia de transparencia despierta dudas profundas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Quién verifica que esas embarcaciones transportaban narcóticos? Y si era así, ¿por qué no se presentaron los cargamentos incautados ni los nombres de los tripulantes? El Congreso estadounidense, por su parte, ha evitado debatir públicamente estas operaciones. Sin embargo, algunos legisladores ya han comenzado a cuestionar la falta de supervisión. El senador demócrata Paul McKinley declaró: "Si estamos bombardeando barcos en aguas internacionales sin pruebas, eso no es seguridad nacional. Es una violación del derecho internacional". Hasta ahora, la Casa Blanca no ha respondido. Mientras tanto, el número de ataques continúa aumentando. La Marina ha confirmado el uso de drones MQ-9 Reaper equipados con misiles Hellfire, así como la participación de destructores de la clase Arleigh Burke. Estos sistemas están diseñados para eliminar objetivos con altísima precisión, pero su uso en áreas internacionales plantea serios dilemas éticos. Un exoficial de inteligencia, bajo anonimato, lo resumió así: "Cuando disparas un misil sobre aguas internacionales, no hay testigos, solo queda el silencio del mar". En este escenario de sombras, surge otra pregunta aún más inquietante. ¿Podrían estos ataques estar relacionados con operaciones encubiertas de control marítimo o de recursos? Algunos documentos filtrados sugieren que varias de las embarcaciones destruidas se encontraban cerca de zonas con potencial petrolero y minero submarino. Si eso fuera cierto, la narrativa antidrogas sería solo una cortina de humo. Lo cierto es que cada explosión en el mar deja tras de sí una historia que nadie cuenta. Los reportes oficiales son breves, las imágenes censuradas y las familias silenciadas. El océano, testigo eterno, guarda los secretos de esta guerra silenciosa. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos ante una legítima operación antidrogas o se trata de una estrategia geopolítica con costos humanos ocultos? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si te interesa conocer más sobre las historias que los medios tradicionales no cuentan, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos. La guerra silenciosa en el Pacífico continúa. Mientras el mundo mira hacia otros conflictos, un nuevo escenario de operaciones se expande en la inmensidad azul del océano. Los ataques no se detienen. Los comunicados oficiales son escasos, las pruebas inexistentes y las voces disidentes cada vez más numerosas. Detrás del discurso de la lucha contra el narcotráfico, hay algo más profundo en juego. El control del Pacífico se ha convertido en una prioridad estratégica para las grandes potencias. En esa lucha silenciosa, la línea entre seguridad y dominación se ha vuelto difusa. Para entender las verdaderas razones de esta ofensiva, debemos mirar más allá de los titulares. Lo que se libra en el Pacífico no es solo una batalla contra el contrabando, sino una disputa por el futuro del comercio global, la energía y la influencia política. El Océano Pacífico es la autopista marítima más importante del planeta. Por sus aguas circula más del 40% del comercio mundial. Casi todas las exportaciones que salen de Asia hacia América y Europa cruzan estas rutas. Controlarlas significa poder, y ese poder puede decidir quién domina la economía global. En los últimos años, el equilibrio marítimo ha comenzado a cambiar. China ha ampliado su flota, Rusia ha firmado acuerdos logísticos con países insulares, y Estados Unidos, sintiéndose acorralado, ha decidido reafirmar su autoridad militar. Los ataques en aguas internacionales son parte de ese proceso, un recordatorio de que Washington sigue siendo el guardián del mar. Sin embargo, muchos se preguntan a qué costo. Cada ataque implica el riesgo de un conflicto accidental, un error de inteligencia o una tragedia que podría encender un incidente diplomático de gran escala. Y aún así, los misiles siguen cayendo. Un informe interno filtrado del Departamento de Defensa
titulado Operaciones Disuasivas Oceánicas. Menciona que la campaña busca garantizar la libre navegación y neutralizar amenazas no estatales. Pero el documento incluye una frase inquietante. Las acciones preventivas serán autorizadas en zonas de alto valor estratégico, incluso sin confirmación total del objetivo. En otras palabras, el margen de error está oficialmente permitido. Fuentes cercanas al Congreso señalan que varias compañías privadas participan en la logística de estas operaciones. Contratistas de defensa, empresas de tecnología satelital y corporaciones energéticas han firmado contratos multimillonarios con el Pentágono. La frontera entre seguridad nacional y negocios se vuelve cada vez más borrosa. Mientras tanto, los medios estadounidenses tratan el tema con cautela. Las grandes cadenas apenas mencionan los ataques y los presentan como operaciones rutinarias de control marítimo. Sin embargo, en foros independientes comienzan a surgir testimonios de marinos, pilotos y técnicos que describen otra realidad. Una guerra sin nombre, sin fronteras y sin testigos. Uno de esos testimonios proviene de un operador de dron que relató haber recibido la orden de destruir un barco sin identificar en el Pacífico Central. Dijo que el objetivo no mostraba señales de narcóticos ni actividad sospechosa, pero la instrucción fue clara. Autorizado. Después del impacto, se cortó toda comunicación. Semanas más tarde, el área fue declarada zona restringida por seguridad marítima. Estas historias, que antes parecían teorías conspirativas, ahora coinciden con datos reales, coordenadas, fechas y reportes navales filtrados por organizaciones internacionales. Todo apunta a una operación de gran escala que abarca más de 3 millones de kilómetros cuadrados del Pacífico. Los gobiernos insulares, como Samoa, Kiribati y Tonga, han comenzado a expresar su preocupación. Sus pescadores temen ser confundidos con traficantes. Sus autoridades temen que la guerra de otros se convierta en tragedia propia. Pero en la diplomacia global, sus voces pesan poco frente a los intereses de las superpotencias. Desde la Casa Blanca, el mensaje es el mismo. Estamos protegiendo la libertad de los mares. Pero la libertad, dicen los críticos, no se protege bombardeando sin pruebas. Se protege con transparencia, con cooperación y con respeto al derecho internacional. En este escenario incierto, la tecnología juega un papel decisivo. Los ataques recientes muestran el uso intensivo de inteligencia artificial para identificar y clasificar blancos en tiempo real. Sistemas autónomos deciden en segundos si una embarcación representa una amenaza. Y cuando el algoritmo se equivoca, las consecuencias son irreversibles. El periodista de investigación Mark Harlow lo definió así: hemos delegado el poder de decidir quién vive o muere en una máquina, y lo peor es que la máquina ni siquiera entiende lo que es la vida. El futuro de la guerra se está escribiendo ahora, en los mares donde nadie puede ver. Un conflicto sin uniformes, sin declaraciones, sin banderas. Solo señales de radar, coordenadas y explosiones que se pierden en la niebla del océano. La pregunta es cuánto tiempo podrá mantenerse oculta esta guerra. La historia demuestra que los secretos del poder nunca permanecen enterrados para siempre. Tarde o temprano, la verdad sale a la superficie. Algunos expertos temen que los ataques en el Pacífico sean solo el preludio de una nueva doctrina militar. La guerra preventiva marítima. Una política que permitiría a las potencias atacar sin aviso, sin juicio y sin pruebas, siempre que lo consideren en defensa de la seguridad global. Si esa doctrina se consolida, el mar dejará de ser un espacio libre. Se convertirá en un tablero dominado por inteligencia artificial, vigilancia constante y decisiones automáticas. El Pacífico, símbolo de vastedad y libertad, podría transformarse en el mayor campo de batalla invisible del siglo XXI. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas. Sus historias son la parte más dolorosa de esta narrativa. Nadie las entrevista, nadie las menciona en los comunicados, pero sus silencios gritan más fuerte que cualquier explosión. La organización Mar Abierto, con sede en Filipinas, ha documentado 27 casos de barcos civiles desaparecidos desde el inicio de la ofensiva. Solo en 3 de ellos se encontraron restos. Los demás simplemente se desvanecieron. Sus coordenadas finales coinciden con zonas de operaciones de la Marina estadounidense. El investigador colombiano Andrés Restrepo
advierte que si un país actúa en aguas internacionales sin transparencia, abre la puerta a la impunidad global. Porque si nadie puede fiscalizar lo que ocurre en el océano, cualquier acción puede justificarse como defensa preventiva. El mar, que alguna vez simbolizó la conexión entre los pueblos, se ha convertido en el escenario de sus mayores miedos. La distancia ya no protege. Los satélites lo ven todo, los drones lo alcanzan todo, y los misiles, desde cientos de kilómetros, pueden decidir el destino de un barco con un simple clic. Sin embargo, no todo está perdido. En medio de esta oscuridad hay quienes siguen luchando por la verdad. Periodistas, activistas, diplomáticos y marinos retirados que arriesgan su vida para sacar a la luz lo que otros intentan ocultar. Ellos son la última línea de defensa entre la mentira y la conciencia del mundo. Tal vez algún día sepamos lo que realmente ocurrió en esas 11 ofensivas del Pacífico. Tal vez descubramos que la historia oficial no era más que un relato conveniente. Y tal vez entendamos que la verdadera batalla nunca fue contra el narcotráfico, sino contra la verdad misma. Hasta entonces, solo queda mirar el horizonte y recordar que detrás de cada operación militar siempre hay un motivo oculto. Y que en la guerra silenciosa del Pacífico, el enemigo más poderoso no es el que dispara, sino el que logra permanecer invisible. Esta fue la historia no contada de los ataques en el Pacífico. Una historia donde las olas guardan secretos y el silencio, más que nunca, se convierte en un arma. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te interesa conocer más historias como esta, no olvides suscribirte a CurioMax TV y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir investigando. Hasta la próxima.